Historias de Medianoche. Hola a todos, soy Jorge, y en el video de hoy les traigo una historia que se ha quedado conmigo desde que la escuché por primera vez. Es una historia que no he podido sacar de mi cabeza y que me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre el mundo en el que vivimos, especialmente sobre lo que realmente sucede en los rincones más oscuros de Internet. Hoy hablaremos sobre la Deep Web, el tráfico de órganos humanos, y las desapariciones misteriosas que parecen estar vinculadas a estos mundos subterráneos. Esta historia no es para los débiles de corazón, así que si decides continuar, te recomiendo que te prepares para lo que estás a punto de escuchar. Introducción: la Deep Web, un mundo oscuro y peligroso. Para aquellos que no estén familiarizados, la Deep Web es la parte de Internet que no está indexada por motores de búsqueda convencionales como Google. Esto significa que no puedes acceder a ella simplemente escribiendo una URL en tu navegador. En la superficie, Internet parece un lugar abierto y accesible para todos, pero debajo de esa capa se encuentra un abismo oscuro, donde todo tipo de actividades ilícitas tienen lugar, desde la venta de drogas y armas, hasta cosas mucho más aterradoras, como el tráfico de órganos humanos y la trata de personas. Mucha gente cree que la Deep Web es solo un mito, una leyenda urbana para asustar a los curiosos, pero lo cierto es que es muy real y extremadamente peligrosa. Es un lugar donde las reglas normales no se aplican, donde las cosas más perturbadoras y aterradoras pueden suceder sin que nadie se entere. Y es precisamente en este oscuro rincón del ciberespacio donde comienza nuestra historia. El comienzo de la historia, un testimonio aterrador. Todo comenzó cuando un amigo cercano, al que llamaré Carlos por razones de seguridad, me compartió su historia. Carlos es un tipo normal, un ingeniero de software que había oído hablar de la Deep Web en varias ocasiones, pero nunca le había dado demasiada importancia. Sin embargo, su curiosidad fue creciendo con el tiempo, hasta que un día decidió investigar por sí mismo. Lo que encontró lo marcó para siempre. Carlos había estado trabajando en un proyecto relacionado con la seguridad informática, y como parte de su investigación, comenzó a explorar las capas más profundas de la web. Al principio, lo que encontró fue simplemente extraño: foros llenos de hackers, mercados clandestinos de drogas y armas, y discusiones sobre teorías conspirativas. Pero cuanto más se adentraba, más siniestro se volvía todo. Fue entonces cuando tropezó con algo que lo dejó helado: un sitio dedicado al tráfico de órganos humanos. La descubierta del sitio: el tráfico de órganos en la Deep Web. El sitio en cuestión estaba oculto detrás de varias capas de cifrado y protección, lo que hacía casi imposible llegar a él sin saber exactamente dónde buscar. Pero Carlos, siendo un experto en tecnología, logró encontrarlo. Lo que vio allí era una de las cosas más perturbadoras que jamás había visto en su vida. Había listas detalladas de órganos a la venta: corazones, riñones, hígados, y otros, todos con precios exorbitantes. Junto a cada órgano, había descripciones clínicas detalladas, edades de los donantes, y condiciones en las que se encontraban los órganos. Lo que realmente aterrorizó a Carlos no fue solo la existencia de este mercado, sino las implicaciones que venían con él. Estos órganos no eran obtenidos de manera legal, no provenían de donantes fallecidos o de personas que habían consentido la donación. Estos órganos habían sido tomados de personas que, de alguna manera, habían caído en las manos de estos criminales.
Personas que habían sido secuestradas, desaparecidas sin dejar rastro, y que ahora estaban siendo desmembradas y vendidas al mejor postor. Carlos sabía que había cruzado una línea peligrosa al llegar a ese sitio, pero no podía alejarse. Su sentido de la justicia y su horror ante lo que estaba viendo lo impulsaron a seguir investigando. Quería entender quiénes eran las personas detrás de este tráfico, cómo operaban y si había alguna forma de detenerlos. Pero lo que descubrió fue aún más aterrador. El descenso a la oscuridad, las víctimas desaparecidas. Carlos comenzó a notar un patrón en las descripciones de los órganos. Muchos de ellos provenían de personas que coincidían con descripciones de personas desaparecidas recientemente. La mayoría de estas desapariciones nunca se habían resuelto, y en muchos casos, las víctimas eran personas que vivían solas, sin familia cercana que las buscara activamente. A medida que investigaba más, Carlos encontró casos específicos que coincidían con personas que habían desaparecido en circunstancias extrañas. Estas personas, aparentemente, habían sido secuestradas y llevadas a lugares donde nadie las encontraría, lugares como cabañas en medio de bosques remotos, abandonadas o compradas específicamente para estos fines. Uno de los casos que más impactó a Carlos fue el de una joven llamada Laura. Laura había desaparecido sin dejar rastro mientras hacía un viaje en solitario a una zona rural. Según los informes policiales, había alquilado una cabaña en un bosque, un lugar aislado donde nadie podría escuchar si algo malo le sucedía. Nunca regresó, y su cuerpo nunca fue encontrado. Carlos encontró un archivo en la Deep Web que detallaba la venta de órganos que coincidían perfectamente con la descripción de Laura. El horror de lo que esto implicaba era indescriptible. El encuentro cercano, el mundo secreto de los criminales. Carlos se sumergió tan profundamente en este mundo oscuro que comenzó a acercarse demasiado a las personas que operaban estos sitios. Sin darse cuenta, empezó a dejar rastros que lo hicieron visible para los criminales detrás de estas operaciones. No fue mucho tiempo después de que Carlos comenzara a hacer preguntas en los foros clandestinos que comenzaron a sucederle cosas extrañas. Todo comenzó con pequeños incidentes, llamadas telefónicas en las que no había nadie al otro lado de la línea, correos electrónicos extraños que parecían no tener ningún sentido, y la sensación constante de ser observado. Al principio, Carlos pensó que estaba siendo paranoico, que su investigación lo estaba afectando psicológicamente. Pero pronto, las cosas se volvieron mucho más serias. Una noche, Carlos llegó a su casa después de un largo día de trabajo y encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Sabía que la había cerrado con llave antes de salir. Al entrar, todo parecía estar en su lugar, pero había una ligera diferencia: su computadora portátil, la misma que había estado usando para su investigación, estaba encendida y mostraba una pantalla negra con un solo mensaje escrito en letras rojas: deja de buscar o serás el siguiente. El miedo que sintió en ese momento fue indescriptible. Sabía que estos no eran criminales comunes, eran personas con recursos, con conexiones, y con una habilidad para desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Carlos se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos, pero aún así, decidió no detenerse. Creía que si lograba recopilar suficiente información, podría entregársela a las autoridades y detener estas operaciones. La conspiración, el vínculo entre las desapariciones y el tráfico de órganos. Con el tiempo, Carlos descubrió que este tráfico de órganos no era llevado a cabo por pequeños grupos aislados, sino que era parte de una red mucho más grande y organizada.
Había médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud involucrados, todos trabajando juntos para asegurarse de que estos crímenes nunca fueran descubiertos. Lo más perturbador fue descubrir que había una conexión entre estas operaciones y ciertos centros médicos en todo el mundo. Carlos encontró pruebas que sugerían que algunos hospitales estaban comprando estos órganos para realizar trasplantes a pacientes adinerados que podían pagar exorbitantes sumas de dinero por un nuevo corazón o riñón sin tener que esperar en la lista de donantes. Era un sistema monstruoso que sacrificaba vidas humanas para mantener la vida de aquellos que podían permitírselo. La complicidad iba más allá de lo que Carlos podría haber imaginado. Había funcionarios gubernamentales, empresarios poderosos y figuras influyentes que protegían estas operaciones, asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz. Las personas que intentaban hablar, que intentaban detener esto, simplemente desaparecían, como si nunca hubieran existido. El giro en la investigación, Carlos se convierte en el objetivo. La obsesión de Carlos por descubrir la verdad finalmente lo llevó a un punto de no retorno. Un día, mientras revisaba algunos de los archivos que había descargado, se dio cuenta de que uno de los documentos mencionaba una nueva adquisición. El nombre y la descripción de la persona coincidían exactamente con los datos de Carlos. Era su propia información. Carlos entró en pánico. Sabía que se había convertido en un objetivo, y que aquellos detrás de la red de tráfico de órganos ahora lo consideraban una amenaza. De repente, todas las extrañas coincidencias de los últimos días comenzaron a tener sentido, los correos electrónicos crípticos, las llamadas sin respuesta y el mensaje en su computadora. Estaba siendo vigilado, y probablemente, en cualquier momento, podrían venir por él. Esa noche, Carlos hizo lo único que pudo pensar, empacó algunas cosas esenciales, tomó su computadora con todas las pruebas que había recopilado, y salió de su apartamento. Sabía que no podía quedarse en su ciudad, ni siquiera en el país. Si quería sobrevivir y exponer la verdad, tendría que desaparecer. El refugio en el desconocido, huyendo por su vida. Carlos viajó a varios lugares, cambiando de identidad y evitando cualquier contacto con las autoridades locales. Vivía en un estado constante de paranoia, siempre mirando por encima del hombro, convencido de que en cualquier momento lo encontrarían. Pero incluso en medio de su desesperada huida, Carlos continuó trabajando. Creó copias de los archivos, los envió a varias personas de confianza, e incluso los subió a servidores seguros en la red, asegurándose de que, si algo le sucedía, la información no desaparecería con él. Durante su huida, Carlos se encontró con otras personas que habían sobrevivido a situaciones similares. Eran individuos que también habían visto demasiado, que habían descubierto secretos que no debían ser revelados, y que ahora vivían en las sombras, siempre un paso adelante de aquellos que los perseguían. A través de estas personas, Carlos logró obtener más información sobre cómo operaba la red, cómo capturaban a sus víctimas y cómo lograban mantener sus operaciones ocultas del público. El último intento, exponiendo la verdad. Carlos sabía que su única oportunidad de sobrevivir era exponer la red al público de una manera que fuera imposible de ignorar. Se puso en contacto con periodistas, activistas, e incluso con algunos hackers que compartían su deseo de destapar estos crímenes atroces. Juntos, comenzaron a planear una filtración masiva de información. Finalmente, después de meses de preparación, lanzaron la información. Los archivos,
documentos y videos fueron subidos a múltiples sitios web y distribuidos a través de redes sociales, correos electrónicos y medios de comunicación alternativos. La noticia se esparció rápidamente, y pronto el mundo entero estaba al tanto de la horrible verdad sobre el tráfico de órganos en la Deep Web. La reacción fue inmediata y devastadora. Las autoridades de varios países se vieron obligadas a actuar, lanzando investigaciones y arrestando a varios de los involucrados. Sin embargo, la red era tan extensa y estaba tan profundamente arraigada, que muchos de los principales responsables lograron escapar. Aún así, la exposición pública había hecho lo que Carlos había esperado, había hecho imposible que estas operaciones continuaran de la misma manera que antes. Epílogo: el precio de la verdad. Después de la filtración, Carlos desapareció. Nadie sabe realmente lo que le sucedió, si fue capturado por aquellos a los que había expuesto, o si logró encontrar un lugar donde finalmente pudiera estar a salvo. Lo único que quedó de él fue su historia, una advertencia sombría sobre los horrores que se ocultan en la Deep Web, y sobre las consecuencias de buscar la verdad en un mundo donde el poder y la codicia pueden convertir a seres humanos en simples mercancías. Hoy, quiero que esta historia sirva como un recordatorio de que, aunque el mundo en el que vivimos puede parecer seguro y civilizado, hay sombras en las que se cometen crímenes indescriptibles. La Deep Web es solo uno de esos lugares, un abismo donde las reglas de la sociedad no aplican y donde el valor de la vida humana se reduce a un precio en una lista de mercado. Y aunque personas como Carlos han hecho lo posible por sacar a la luz estos horrores, siempre habrá aquellos que intenten encubrir la verdad. Por eso, es crucial que sigamos cuestionando, que no dejemos que el miedo nos paralice, y que estemos dispuestos a enfrentarnos a las verdades incómodas, por mucho que nos asusten. Porque al final, el verdadero terror no es lo que sucede en la oscuridad, sino lo que permitimos que continúe ocurriendo porque preferimos no mirar. Música de fondo lentamente se desvanece. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, te invito a compartirla, a hacer que más personas sean conscientes de lo que realmente sucede en los rincones oscuros de nuestro mundo. Y recuerda, en la lucha por la verdad, el conocimiento es nuestra mejor arma. Mantente alerta, mantente informado, y sobre todo, mantente a salvo. Nos vemos en el próximo video.